Buenos días, damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Buenos días. Audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidido por el vocal Cristian César Chocano Davis, integrado por los vocales Olga Evelyn Chávez Sueldo y Roynick Albert Chuquillanqui. 16 de octubre de 2024. Expediente número 10.500-2024, TCE, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Illapay Electricom, conformado por las empresas Illapay Energy SAC y Electricom EIC SAC, en el marco de la licitación pública número 002-2024 DP1, convocada por el despacho presidencial para la adquisición de un sistema de aire acondicionado de precisión para el centro de datos del despacho presidencial. En representación del impugnante consorcio Illapay Electricom se encuentra a cargo del informe legal el señor Alex Martín Guerrero Valverde, con colegiatura de Lima 30947. En representación del tercero administrado, consorcio GST Confianza, se encuentra a cargo del informe legal el señor Cristian Mauricio Albán Silva, con colegiatura de Lima 39157. Se deja constancia de que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 9 de octubre de 2024, mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia de que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se ha concluido la lectura del acta. Gracias. Invitamos al representante del consorcio impugnante Illapay Electricom, doctor Alex Guerrero, para que por un lapso de 10 minutos presente sus alegatos. Perfecto. Buenos días ante todo. ¿Podrían, por favor, colgar las PPTs? Secretaría, vamos a ver. Indica, por favor, la Secretaría cada vez que necesite pasar la diapositiva. Perfecto, gracias. Nuestro recurso de apelación tiene una única pretensión, que es respecto de la indebida calificación del factor experiencia del postor en la especialidad por parte del comité de selección que determina la descalificación de la oferta del consorcio GST Confianza. Conforme a las bases integradas del proceso, se estableció como un factor de calificación la experiencia del postor en la especialidad, estableciéndose de forma clara y objetiva que los postores debíamos acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.754.162.76 soles por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago según corresponda. Asimismo, se señaló en las bases que respecto de la acreditación de la experiencia en la especialidad, que en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato del consorcio, del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. De lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Siguiente, por favor. Siguiente. En ese sentido, de la revisión de la oferta del adjudicatario Consorcio GST Confianza, se aprecia en los folios 136 y 37 la presentación del anexo 8, experiencia del postor en la especialidad, en donde dicho postor señala acreditar un monto facturado acumulado de 1.799.121.75 soles. Siguiente, por favor. Como puede verificarse de la revisión objetiva de los folios 136 y 137 que corresponden al anexo 8, experiencia del postor en la especialidad, presentados por el adjudicatario, las experiencias 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 corresponden al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados de precisión de 165 kV para Data Center para el Banco de la Nación, en donde el adjudicatario declara que son experiencias adquiridas en consorcio, específicamente a través del consorcio Confianza Electricom. En ese sentido, de la revisión de los folios 165 al 187 de la oferta del adjudicatario, se presentan las facturas que corresponden a esta experiencia asumida por Confianza SAC a través del consorcio Confianza Electricom con el cliente Banco de la Nación, las cuales, conforme a lo declarado en el anexo 8, establecen un monto facturado acumulado de 420.000 soles de la sumatoria de las experiencias 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sin embargo,
Debe tenerse en cuenta que conforme a las bases integradas, específicamente en lo que respecta a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, se estableció y precisó de manera clara y objetiva que en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato del consorcio, del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que asumió el contrato presentado. De lo contrario, no se computarán las experiencias provenientes de dicho contrato. En virtud de ello, el adjudicatario en el folio 188 de su oferta ha presentado lo siguiente. Siguiente, por favor. Presenta en el folio 188 un folio de formato libre en donde señala que según promesa de consorcio, Confianza tendría 50%, Electricón 50%, y detalla las experiencias que ha adquirido como consorciado la empresa Confianza con el consorcio Electricón. Siguiente, por favor. En ese sentido, teniéndose en cuenta que el adjudicatario ha omitido presentar la promesa formal del consorcio o el contrato de consorcio que corresponde al consorcio Confianza Electricom y los servicios brindados al Banco de la Nación en su oferta, correspondía que el Comité de Selección del Proceso en materia de impugnación no considere estas experiencias para el cómputo del monto facturado acumulado, por lo cual correspondía sustraer la suma de 420.000 soles de su experiencia como postor en la especialidad al momento de la calificación de su oferta, toda vez que en ningún extremo de su oferta el adjudicatario ha presentado esta promesa formal o el contrato del consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en las experiencias presentadas, por lo cual correspondía que conforme se prescriben las bases integrales no se compute dichas experiencias. Como consecuencia de ello, teniéndose en cuenta que el consorcio adjudicatario ha declarado en su anexo 8 contar con un monto facturado acumulado de 1.799.121.75 soles, de la sustracción de los 420.000 soles que no debieron ser contabilizados en la experiencia del adjudicatario, solamente le correspondía una experiencia acreditada de 1.379.121.75 soles. En ese sentido, el postor consorcio GCT Confianza, por los hechos expuestos, solamente habría acreditado un monto facturado acumulado de 1.379.121.75 soles y por ende su oferta debió ser declarada descalificada en la medida que conforme a este factor de calificación a experiencia del postor en la especialidad, los postores debíamos acreditar como mínimo un monto facturado de 1.754.162.76, por lo que correspondería declarar fundado de extremo a nuestro recurso de apelación, debiéndose descalificar la oferta del postor GCT Confianza y por ende revocar la buena pro otorgada al citado consorcio y por corresponder otorgar la buena pro a nuestra representada. Cabe indicar que el tercero administrado ha señalado que esta falta de presentación u omisión del contrato de consorcio o de la promesa formal de consorcio sería subsanable. Sin embargo, consideramos que el artículo 60.2 del artículo 60 del reglamento establece que no es posible de subsanar porque ello alteraría el contenido esencial de su oferta. Por otro lado, cabe indicar que el informe técnico legal ha confirmado que la oferta de consorcio GCT Confianza debe ser descalificada. Con eso culmino. Muchas gracias. Gracias. Invitamos ahora al representante del tercero administrado, consorcio GST Confianza, doctor Cristian Albán, para que por un lapso de 10 minutos presente también sus alegatos. Muchas gracias, doctor. Buenos días con todos. ¿Pueden ver correctamente mi presentación? Sí, adelante. Muchas gracias. A ver, el apelante cuestiona 7 facturas que nosotros hemos presentado para acreditar nuestra experiencia en la especialidad. Las 7 facturas están referidas a un solo contrato, que es un contrato que se celebró con el Banco de la Nación y un consorcio integrado por uno de nuestros consorciados, Confianza, y una tercera empresa que es Electricom, ¿no? En ese contrato de consorcio, que respecto a estas 7 facturas que, como digo, corresponden a un solo contrato, Confianza, nuestro consorciado, tenía 50% y la otra empresa tenía 50%. Por eso nosotros solamente hemos tomado en consideración el 50% de las facturas. Por ejemplo, la factura E00160 se emitió por un monto de 120.000 soles y como nuestro consorciado solo participó con el 50%, hemos tomado en cuenta solo 60.000 soles de esos 120.000. Ahora bien, es cierto,
por un error al momento de elaborar la oferta, no adjuntamos el contrato de consorcio vinculado con esas facturas. Es un solo documento el que omitimos, ¿no? Es decir, al momento de hacer la oferta se traspapeló el contrato de consorcio. Eso es algo evidente, digamos, no lo podemos negar, ¿no? Sin embargo, hasta este punto quiero enfatizar algo. Es un documento el que se omitió al momento de elaborar nuestra oferta. Ahora bien, es particular el caso del contrato de consorcio porque tiene firmas legalizadas, ¿no? Es más, nosotros en nuestra absolución de traslado hemos adjuntado el contrato de consorcio y en el contrato de consorcio se puede advertir la fecha en la que las firmas del contrato fueron legalizadas, que es el 22 de marzo del 2022, es decir, mucho antes de la fecha de presentación de ofertas. Es decir, estamos ante un documento que teníamos y de que por un error al momento de elaborar nuestra oferta, de adjuntar los documentos, se traspapeló y lamentablemente no adjuntamos. Ahora bien, el artículo 60 del reglamento señala que son subsanables los errores formales o materiales y establece una lista de supuestos de subsanación, pero como ustedes ya lo saben, esta lista no es un número cerrado, es un número abierto, ¿no? El artículo 60.2 es bastante claro al señalar son subsanables, entre otros, y señala una lista. Y dentro de esa lista es claro que el legislador permite que se subsane la omisión de documentos. Y hay dos casos específicos que la norma claramente señala, que por ejemplo el caso de las traducciones, que es una omisión que se puede subsanar, pero tal vez el caso que más se parece a este es el caso de la omisión de documentos emitidos por funcionarios públicos o por privados ejerciendo función pública. Entonces, una primera conclusión que podemos arribar del artículo 60 es que se pueden subsanar errores formales o materiales como el no adjuntar, y dentro de esos errores formales y materiales está la omisión de documentos. La norma permite que se subsane la omisión de documentos. Ahora, por ejemplo, en el caso del literal H, y esto también es bastante conocido, ¿por qué se permite subsanar documentos emitidos por funcionarios públicos o privados ejerciendo función pública? Porque tenemos fecha cierta. Entonces, tenemos cómo saber que en realidad estamos frente a un claro error material. Porque teniendo el documento no se adjuntó. ¿Y eso cuándo se puede determinar? Cuando ha sido emitido por un funcionario público o por un privado ejerciendo función pública. Ahora, ¿estamos en alguno de esos casos? No. ¿No? Pero, si bien es cierto, no estamos en ninguno de los dos casos, la lógica es exactamente la misma. Este documento, por la legalización de las firmas, tenemos cómo saber cuándo se emitió. Y tenemos certeza que se emitió antes de la fecha de presentación de ofertas. Y en ese sentido, sabemos que no se presentó por un error material. Entonces, lo que nosotros le pedimos al tribunal es que aplique el artículo 60, interpretando que este no es un número cerrado de casos y de que en este caso en particular se aplica la misma lógica que la señalada en el literal H del artículo 60.2. Y que por lo tanto, al tratarse de, si es cierto, un documento privado, pero con firmas legalizadas que permite determinar fecha cierta, es claro que estamos ante un error formal y que por lo tanto debe permitirse la subsanación. Esa es nuestra posición respecto del cuestionamiento del apelante. Por otro lado, ahora, este tipo de errores formales es normal que ocurran, pero no por eso debe dejarse de lado una oferta que es económicamente mucho más ventajosa que la del apelante y que por eso fue adjudicada a nuestro favor. Ahora, como digo, estos errores son comunes. Es más, si revisamos, por ejemplo, la oferta del impugnante, vemos que no firmó el anexo 2, que omitió la traducción de un documento que certifica la firma del representante de su proveedor. Sin embargo, estos errores formales no han significado que su oferta, ni deberían significar que su oferta no sea admitida. Sin embargo, en nuestro caso, porque omitimos presentar un documento que claramente se emitió con fecha anterior a la presentación de ofertas y que por un error formal no adjuntamos, se pretende que nuestra oferta no sea admitida.
De otro lado, nosotros hemos hecho un cuestionamiento en la solución del traslado respecto de la experiencia presentada por el apelante. Las bases solicitaban que la experiencia, señalan que la experiencia se puede acreditar con bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, y respecto de cuáles son bienes similares se señala claramente que se refiere a la adquisición, venta o provisión de equipamientos, de equipos de aire acondicionado. Este es un proceso para adquirir aire acondicionado para centro de datos. Cuando uno advierte las bases, hay un énfasis bastante grande en señalar que tienen que ser aire acondicionado de precisión, que son un tipo de aire acondicionado específico, que se hayan vendido y para implementarse en un centro de datos, porque ese aire acondicionado requiere características específicas. Y si ustedes pueden ver en la diapositiva, las bases es bastante enfática en señalar que tiene que referirse a centro de datos. No obstante ello, el impugnante ha presentado esta factura, la 001-238, por el monto de 227.000 soles, en la que pretende acreditar la experiencia en venta de un aire acondicionado para un almacén. Es claro que no estamos frente a, digamos, a una experiencia similar como aquella que las bases solicitan se acredite. Es más, en la misma factura que presenta el impugnante, se advierte que este aire acondicionado está pensado para edificios, para oficinas, no para base de datos. Y es más, cuando uno va al procedimiento de selección, a propósito del cual se emitió esta factura, se advierte que corresponde al Ministerio de Salud y que se convocó para un aire acondicionado para la unidad de almacén e importaciones, no para un centro de datos. Por tal motivo, esta experiencia no debe ser considerada. Si restamos esta experiencia a la experiencia del apelante, no acredita el mínimo que se requiere para que su oferta sea admitida, por lo que solicitamos se revoque la admisión de su oferta. De otro lado, en la declaración jurada, donde señala cuál es la experiencia que presenta, ha presentado también una experiencia en consorcio respecto de un contrato celebrado con la SUNEDU por 150.000 soles, pero, perdón, por 105.000 soles, porque uno de sus consorciados solo participó en este contrato con el 70%, pero finalmente esta información es inexacta, porque a este contrato se le aplicaron penalidades como se puede advertir de la propia oferta del apelante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de réplicas. En primer lugar, se otorga al doctor Guerrero un lapso de 3 minutos para que presente sus alegatos complementarios. Perfecto. Bueno, en principio ya vuestro tribunal ha fallado respecto a estos casos en los cuales un postor omite en la etapa de calificación de ofertas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad el contrato de consorcio o la promesa de consorcio. Está la resolución 1860-2023 TCE Sala 4, en la cual la sumida señala, en los casos de acreditación de experiencia adquirida en consorcio, debía presentarse la promesa de consorcio del contrato de consorcio, del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de obligaciones que fueron asumidos en el contrato presentado. Caso contrario, no se computaría la experiencia proveniente de dicho contrato. En ese sentido, el adjudicatario señala que es plausible de subsanación de acuerdo al artículo 60 del reglamento. Sin embargo, el subsanar esta omisión de presentación de la promesa formal del contrato consorcio sería alterar el contenido esencial de su oferta, máxime si las bases integradas prescriben que en el supuesto de la no presentación de estos documentos en la oferta determinan que dicha experiencia no se computa al momento de calificar la misma, por lo cual, teniendo el carácter de insubsanable de la omisión de presentación de la promesa formal del consorcio, el contrato consorcio, correspondería declarar fundado nuestro recurso de apelación en este extremo, respecto a la imposibilidad de subsanación que tiene la oferta del adjudicatario. Respecto a los cuestionamientos de nuestra oferta, nos vamos a pronunciar en un escrito posterior, pero podemos señalar de que el adjudicatario señala que el bien es para un almacén, y eso no es verdad, es para la unidad de almacenes y importaciones del Ministerio de Salud. No ha acreditado que no sea para un centro de datos. En ese sentido, consideramos que la posición del adjudicatario es absolutamente
poco razonable porque solamente está señalando de que es para un almacén y está en su misma absolución, está señalando que es para el área de almacenamiento y importaciones del MINSA, lo que no es acorde con la posición que ellos han señalado. De otro lado, señalan que existiría información inexacta entre el anexo 8 y la información que ahora en nuestra oferta respecto a la acreditación de una experiencia en consorcio, pero corresponde que en estos casos en que existe divergencia en la información entre el anexo 8 y la información presentada, que es el propio comité el que tiene que evaluar y calificar los montos que le tiene que otorgar al postor al momento de calificar su oferta, por lo que la existencia de información inexacta es absolutamente inexistente. Con eso culmino. Gracias. Por último, se otorga también un lapso de 3 minutos al doctor Elván para que realice su informe complementario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en realidad comienzo con lo último. Me sorprende que diga que no hemos acreditado que esa factura se refería a un almacén cuando acabo de presentar las bases en la que dice que la adquisición del MINSA fue para un almacén, ¿no? Es más, cuando se revisa la misma factura dice que el aire acondicionado se contrata para un almacén. ¿Qué más tengo que probar? O sea, no. La verdad es que me sorprende bastante que frente a la evidencia y la contundencia de los medios de prueba que hemos adjuntado, se trate, digamos, de decir algo irreal, ¿no? Y por otro lado, como he señalado, la norma de contrataciones permite la subsanación de documentos omitidos. O sea, eso es clarísimo. Dentro de la relación de documentos que se pueden subsanar, te permite subsanar la omisión de documentos. Y lo que hay detrás de esa justificación es que puedes omitir un documento y que puede ser un error formal en la medida que tenías el documento antes de la presentación de oferta y no lo presentaste porque no lo juntaste, te equivocaste al momento de hacer la oferta. Y tenemos un documento con fecha cierta, y por otro lado, la norma no establece un número cerrado de casos. Existe otra posibilidad de que se permita la subsanación, tomando en cuenta además los principios que rigen la contratación pública. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Consultamos a los señores vocales si es que tienen alguna pregunta que formular. Doctora Chávez. Buenos días, señor presidente. No voy a formular preguntas, gracias. Gracias. Doctor Álvarez. Buenos días, señor presidente. Tampoco tengo preguntas, gracias. Gracias. De mi parte, tengo en primer lugar una pregunta para el doctor Guerrero. El tercer administrado ha cuestionado que su oferta cumpla con la experiencia del postor, debido a que algunas facturas no se refieren específicamente a un data center, como exigirían las bases. ¿Qué es lo que considera al respecto? Bueno, en principio, quiero que se eche una lectura parcial de los bienes iguales o similares. Considero que esa factura corresponde a un bien igual, no necesariamente tiene que ser, se califica los bienes iguales o similares, y que la posición del tercero administrado es que el bien es para un almacén, pero de la lectura integral de las bases y de la factura es para la unidad de almacenes e importaciones del Ministerio de Salud, por lo cual considero que la posición de decir es para un almacén no está acreditada. Sobre este mismo aspecto, el representante del tercer administrado, doctor Elván, ¿qué nos podría agregar? ¿Le parece razonable que la experiencia solo se refiera a un data center? ¿Qué es lo que han previsto las bases al respecto? Sí, totalmente, porque en realidad este aire acondicionado se va a comprar para un data center y el data center, los aires acondicionados para data center tienen características particulares. Por ejemplo, aquellas referidas al control de la humedad, ciertos indicadores distintos. No es lo mismo, digamos, comprar un aire acondicionado para una oficina, porque además no solamente es el tema de que, digamos, el MINSA lo compró para su unidad de almacenaje, sino que además las características del aire acondicionado, que las hemos en la diapositiva que ustedes tienen
está detallada cuáles son esas características, si se las compara con el aire acondicionado que el propio apelante presenta para este proceso, son distintas. No tienen control de humedad, estamos hablando, digamos, de bienes diferentes. Es decir, yo no puedo acreditar experiencia vendiendo un aire acondicionado de una oficina con un aire acondicionado que tiene características, servicio de postventa, que se requieren específicamente para controlar un ambiente con computadoras que tienen un calor específico y un control de humedad determinado, ¿no? Entonces es totalmente razonable que se pida esa experiencia en manera específica. Ok. Será evaluado por parte de este colegiado. No tengo más preguntas. Con ello damos por concluido la presente audiencia, agradeciendo a los asistentes por su participación. Buenos días. Gracias.